hermanos, les saludo en la paz del Señor. Gracias le damos al Señor por este tiempo hermoso que solo en su gracia Él nos permite. Siempre le digo al Señor, quiero pasar al púlpito sin llorar, Señor. Pero mi hermano, las alabanzas que canta me hace llorar igual. De verdad que es difícil, hermano, el no quebrantarse con este tipo de cánticos cuando somos conscientes de que lejos de su gracia, hermano, todo sería distinto. Todo sería muy diferente. Seguiríamos perdidos todavía. Seguiríamos en densa oscuridad, hermano. Pero su gracia revirtió todo eso. Su gracia nos dio nueva vida. Su gracia nos entregó, hermano, lo que nosotros nunca hubiésemos alcanzado por nosotros mismos. Cuando uno canta, hermanos, y hace conciencia de lo que está cantando, qué hermoso se hace el culto. Cuando uno viene con entendimiento a la casa del Señor, cuánta alegría nos invade, hermanos. Cuánto gozo llena nuestra alma. Por eso me encantaba algo que es muy importante y que lamentablemente muchas personas en este tiempo han malentendido. Que nosotros debemos, en realidad, no abandonar el intelecto a la hora de leer las Escrituras. Necesitamos que Dios nos dé comprensión. Si lo que necesitamos abandonar es el orgullo, no el intelecto, porque Dios nos hizo seres racionales, Él nos dio inteligencia. Y dése cuenta que si usted cantara sin entender lo que está cantando, no hallaría gozo en eso. Usted necesita y yo necesitamos comprender lo que cantamos, necesitamos comprender lo que se expone desde el púlpito. Por lo tanto, el intelecto es una bendición de Dios, hermanos, pero sin embargo es el orgullo el que se opone a que le demos un buen uso a todas las cosas que Dios en su gracia nos ha entregado. Así que Dios de paz, hermano, nos bendiga, nos ayude, nos guíe, su espíritu en todo lo que hoy día estamos haciendo, realizando en este culto de adoración para Dios. Nunca olvidar, hermanos, que el culto es para Dios. Todo lo que hacemos es para Él. No venimos aquí a sentirnos bien nosotros, queremos que Dios se sienta bien. El culto es para Él. Nunca nosotros debemos olvidar eso, hermano. El día que nos olvidemos estaremos en problemas, porque en realidad si el culto no es para el Señor, no tiene razón de ser un culto. No tiene razón de ser. Normalmente una de las cosas que ocurre, sobre todo es cuando, no sé, pues llegan personas nuevas, uno se acerca y ¿cómo se sintieron? Y les gustó el culto, les gustó la palabra, hermano. La pregunta es si a Dios le gustó o no. Aunque le haya gustado a todos, si a Dios no le gusta, no tiene razón de ser, hermanos. No tiene sentido. Es Dios el que tiene que agradarse de la adoración de su pueblo. Es Dios que tiene que agradarse de la exposición bíblica del predicador, porque el predicador tiene la labor de ser fiel a lo que está predicando. Bueno, y de hecho conversábamos ayer con nuestros hermanos bastante acerca de eso. Así que Dios nos ayude, hermanos. Bueno, vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir al Evangelio según Mateo, vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra serie de sermones expositivos. Tanto en el sermón anterior como en el de hoy día, debo reconocer que son temas bastante complejos, hermanos, son temas bastante difíciles de abordar y la verdad es que se necesita bastante gracia para poder exponerlos. No me refiero a la dificultad de lo que el texto dice, porque Dios es bastante claro cuando aborda diferentes cosas, ya sea Jesús mismo o ya sea por los apóstoles. Son temáticas bastante claras a la hora de entenderlas, pero sin embargo el poder abordarlas es lo complejo. El poder predicar un sermón que en realidad sea del corazón de Dios y no simplemente sea el deseo humano es lo complejo. Que en realidad sea la gracia de Dios en esta hora y que su Espíritu pueda dirigirme y que prepare el corazón de ustedes también, hermanos, para que podamos recibir la palabra que Dios hoy tiene para nosotros, porque yo estoy seguro que si, hermanos, no predicara expositivamente, seguramente no hubiese elegido nunca este sermón. De verdad que yo creo que muy pocos predicadores se aventuran a elegir el sermón del divorcio para poder predicarlo, porque lo escogieron, no, hermanos. Pero sin embargo, esa es la riqueza de la predicación expositiva, que cada persona que llega a la congregación sabe que el predicador no eligió qué predicar. Él está predicando todo el consejo de Dios. Está predicando todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es necesario para nosotros. No podemos evadir nada. Lo que necesitamos es la gracia de Dios para poder predicarlo y enseñarlo de la manera correcta. Así que les invito a que se pongan en pie. Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, vamos a dar lectura al versículo 31 y 32, que Reina Valera le tiene un título y dice Jesús y el divorcio, que asimismo va a ser, cierto, el título del sermón de este día. Así que versículo 31 en el nombre del Señor dice así: También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, cuánta gracia te damos, Dios mío, por esta bienaventuranza de oír tu palabra. Somos dichosos, somos bienaventurados, Señor, porque tu palabra está en medio nuestro y tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera nuestro camino, porque esta palabra fue inspirada por usted, tiene impresa su autoridad y nosotros como su pueblo anhelamos, Señor, que su consejo, Señor, more en nuestro corazón. Ayúdanos para poder guardar estos dichos en nuestro corazón, como decía el rey David: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Guíanos en esta hora, Espíritu Santo. Capacita mi vida, Señor. Guíame con gracia, con sabiduría, Señor, para que tu palabra pueda, Dios mío, hallar cabida en los corazones presentes en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada y que cada uno de nosotros pueda ser bendecido por tu palabra en esta tarde, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como bien les decía, este es un tema complejo, es un tema sensible y creo que la verdad de alguna manera u otra todos hemos sido tocados por el divorcio. Quizás a lo mejor no de manera directa, pero puede ser de manera indirecta. Pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser amigos, puede ser cualquier tipo de persona cercana en donde nosotros quizás tenemos algún conocimiento o alguna cercanía con lo que es el divorcio en sí. Sin embargo, hermanos míos, es importante que nosotros consideremos esta enseñanza a la luz de lo que ya hemos venido aprendiendo. Nosotros sabemos que el escenario es el Sermón del Monte. Nosotros sabemos que el escenario es una conversación íntima de Jesús con sus discípulos. Él les está enseñando, les está haciendo comprender cómo caminan los que componen el reino de los cielos, que en realidad hay características distintivas. Una palabra muy conocida en nuestro lenguaje es la ética, y eso se ocupa mucho, ¿cierto?, para ver cómo la persona se conduce, cuál es su estatus de moralidad. Sin embargo, hermanos, lo que Jesús está hablando en el Sermón del Monte es cuál es la ética cristiana, cómo se conducen los que profesan ser cristianos, cómo caminan aquellos que son los que componen el reino de los cielos. Y entendamos una vez más que cuando Jesús habla del reino de los cielos, que de ellos es el reino de los cielos, no está apuntando solamente hacia el futuro. Claramente hay un reinado completo hacia el futuro, pero sin embargo es también aquí y ahora. El Señor reina actualmente y Él puede manifestar ese reino, ese gobierno a través de su iglesia, a través de su pueblo. Cómo el reino de Dios es visible en esta tierra, es como los ciudadanos del reino caminan en esta tierra y cómo evidencian que pertenecen no a un reino terrenal, sino que pertenecen a un reino celestial. Si nosotros, por ejemplo, vemos a personas que son de otro país, nos damos cuenta que su acento es distinto, que muchas veces sus costumbres son distintas, inclusive la forma de hablar, sus términos son distintos. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a otra jurisdicción, ellos pertenecen a otra cultura. Eso, hermanos, de alguna forma nos muestra, no completamente, pero nos hace ver de alguna manera que cuando Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos, dando a entender que los ciudadanos de ese reino van a caminar de una manera diferente al reino de este mundo. Porque el reino de los cielos es gobernado por Dios. Y el reino de este mundo, la palabra dice que el Dios de este siglo es Satanás. Por lo tanto, Juan llega a decir que el mundo entero está bajo el maligno, pero vosotros sois de Dios. Eso quiere decir, en contraste, que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno, caminan según la corriente de este mundo, pero sin embargo los hijos de Dios caminan según las ordenanzas de su rey. Caminan según los estatutos que Dios ha implantado no simplemente en una tabla de piedra, sino en su corazón. Porque esa es la esencia, hermanos, del cristianismo.
que nosotros no intentamos a modo natural o con fuerzas humanas dar cumplimiento a los mandamientos del Señor. Por el contrario, nosotros somos esas personas que ya hemos pasado por el primer versículo de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya somos personas que hemos pasado por ese primer escalón o por esa primera puerta donde hemos visto nuestra indignidad, donde hemos visto nuestra miseria. Por lo tanto, ya somos personas que hemos reconocido que no podemos agradar a Dios mediante nuestras obras o mediante nuestros esfuerzos. Por lo tanto, ya comprendemos efectivamente que la única manera de que nosotros podamos vivir a la altura de la ciudadanía del reino es que alguien nos pueda gobernar, es que alguien nos pueda guiar, es que alguien pueda cambiar nuestra naturaleza. Y eso es lo que Jesús ha venido hablando con sus discípulos, y es al mismo tiempo como nosotros hemos venido viendo al mismo tiempo que Jesús con sus discípulos quiere mostrarle cuál es la esencia de los mandamientos del Señor, cuál es la esencia de la ley de Dios y cómo sus hijos se relacionan con esta ley. Porque es una de las cosas que normalmente ocurre, hermanos, es que la ley de Dios pasa a segundo plano. Ya somos cristianos y no es necesario guardar la ley, no es necesario guardar los mandamientos, ya todo lo pagó, por lo tanto podemos vivir como nosotros queramos, podemos hacer y podemos deshacer, pero sin embargo esa no es la ordenanza de Jesús. Un hijo de Dios tiene alta estima los mandamientos de Dios. Un hijo de Dios aprecia y guarda los mandamientos del Señor, pero sin embargo su relación es correcta. ¿En qué sentido? De que él no se acerca a la ley buscando el favor de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Él se acerca a la ley en gratitud. Para él la ley ya no es una carga. Para él la ley ya no es un peso, porque él no intenta cumplirla para ganar la salvación. Él ya recibió el favor de la salvación. Ya Dios de gracia perdonó sus pecados. Por lo tanto, la relación que él tiene con la ley es una relación de gratitud. Él quiere obedecer la ley en respuesta a lo que Dios hizo a su vida. Ahora la ley no es la causa de su favor que él ha recibido, sino que la ley ahora es el instrumento que Dios utiliza para santificarnos. Es el instrumento que Dios utiliza para conformarnos cada vez más y más a la imagen de Cristo. Y esto, hermanos, es el contexto en donde Jesús empieza después a sus discípulos a hablarles sobre cosas que ellos habían oído. Y vamos a ver que es muy diferente la forma en cómo Jesús le habla a sus discípulos y cómo le habla a los escribas y los fariseos. A sus discípulos le dice, oísteis que fue dicho. Pero sin embargo a los escribas y los fariseos le dice, ¿no habéis leído? Y nos vamos a dar cuenta cómo él critica obviamente la mala interpretación, la mala comprensión de la ley y cómo a sus discípulos le está dando el correcto sentido. Ustedes oyeron esto, pero este no era el sentido pleno de la ley. Este no era el espíritu de la ley. Aquí hay muchas cosas que se dejaron de lado y eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Y hermanos, creo que está muy cercano a lo que también nosotros estamos haciendo en este tiempo. Una de las cosas, hermanos, que hace la exposición bíblica es que nos lleva a comprender cuál es el verdadero propósito de Dios. Nos llega a conocer cuál es el corazón de Dios en todo lo que en realidad está en las Escrituras. Porque el pensamiento natural, aún en este tiempo, es que la palabra de Dios es solo letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas personas argumentan su poco tiempo en la lectura, su poco estudio de la palabra del Señor, diciendo que la letra mata y el mucho conocimiento nos va a hacer mal? Pero sin embargo, eso está muy lejos de la realidad porque es una muy mala comprensión. Y lamentablemente fue lo que ocurrió con los fariseos y con los escribas, que solamente apuntaron a la letra, pero no vieron la esencia de los mandamientos del Señor. No pudieron ver el corazón de Dios involucrado en los mandamientos. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Comienza él poniendo el sentido pleno del mandamiento no matarás. Y ustedes lo recuerdan bien. Jesús no da una lista exhaustiva, no da detalles de todos los mandamientos, pero sin embargo nombra aquellos mandamientos que ellos más habían tergiversado. Nombra aquellos mandamientos que dejarán en evidencia lo superficial que fueron, lo externo que fueron y cómo llevaron meramente los mandamientos de Dios a una norma penal. Cómo estaban preocupados solamente de lo exterior, de lo visible. Pero sin embargo Jesús va a dar el sentido pleno de que Dios nunca, hermanos, Dios jamás dio la ley con el mero objetivo de que los hombres fueran superficiales
o fueran externos o se apegaran solamente a las cosas visibles, sino que desde el comienzo Dios apuntó al corazón. Desde el comienzo Dios apuntó a la raíz, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el problema no está en las manos. El problema no está en los ojos. El problema está en el corazón. Y cuando el problema es tan profundo, los ojos se van a ver afectados y las manos se van a ver afectadas. Es por eso que él menciona el sexto mandamiento, no matarás. Y menciona el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Todo ello lo llevaban a la práctica. No matar es no quitar la vida a alguien. No adulterar es no cometer, es no llevar a una relación sexual fuera del matrimonio. Pero sin embargo, eso los mantenía contentos, los mantenía tranquilos, pero sin embargo a Dios nunca lo tuvo tranquilo eso. Dios nunca ha estado tranquilo con una moralidad superficial. Dios nunca ha estado tranquilo con una conformación a la palabra de Dios, simplemente a cosas externas. Y Jesús da a entender, ustedes oyeron que fue dicho esto, pero yo os digo. ¿Se dan cuenta que Jesús quiere darle el sentido pleno de los mandamientos de Dios? Él quiere que sus hijos caminen en el corazón de Dios, no que caminen según lo que los hombres han enseñado. A pesar de que los escribas y los fariseos, hermanos, eran los intérpretes de la ley, eran los maestros de la ley, pero eso no aseguraba que estaban enseñando de manera correcta. Por eso es tan importante que no solamente se exponga la palabra de Dios, sino quienes están escuchando también sean personas que logren comprender y que sean minuciosos en revisar y corroborar que lo que se está enseñando es lo que la Biblia enseña. Porque Jesús le dio el sentido pleno a los discípulos, hermanos míos, y Él les dice, no cometerás adulterio. Pero sin embargo, hermanos, Él habla de la severidad. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, hermanos, ¿cuán santo es Dios? Porque podemos decir, Él es santo, 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 y 3 veces santo lo lleva a Isaías. Pero sin embargo, nosotros a modo personal, ¿cómo hemos nosotros contemplado la santidad de Dios? ¿Cómo nos hemos relacionado con la santidad de Dios? Cuando vemos el texto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, quítalo. Hermanos, eso da evidencia de que Dios es santo completamente. Y Él no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Y los hijos del reino tampoco se conforman con el pecado, sino que así como Dios demanda severidad, al mismo tiempo los hijos de Dios deben manifestar severidad con el pecado, porque Dios es santo. Y Dios no reduce todo simplemente al hecho llevado con las manos, sino que Él en realidad está interesado en lo que hay en el corazón. ¿Y por qué tanto con el corazón? Porque de ahí nacen todos los malos deseos, hermanos. De ahí vienen todos los malos pensamientos. De ahí nace toda la maldad de nosotros. Si el problema estuviera fuera, hermanos, Cristo no hubiese sido necesario. ¿Sabe por qué? Porque al momento de morir se acaba el problema y podemos irnos con Dios. Pero el problema no está en nuestra carne. El problema está en nuestro corazón. El problema está dentro, es interno. Es por eso que necesitábamos urgentemente una obra divina. Es por eso que urgentemente necesitábamos un nuevo corazón. Porque de otra forma, hermanos míos, si no fuera necesario eso, entonces simplemente al momento de morir todo se termina. De hecho, esa fue la herejía que los apóstoles tuvieron que lidiar en la iglesia en el primer siglo, donde muchos decían de que el espíritu es bueno, la carne es mala. Por lo tanto, no importa todo lo malo que hagamos, en algún momento vamos a morir y la carne va a perecer y el espíritu se va a ir con Dios, por lo tanto nadie se va a perder. De hecho, hoy día también permanece una enseñanza que es el universalismo. Aquellos que predican y enseñan que todos los hombres van a ser salvos, independiente como ellos se conduzcan, independiente de lo que ellos crean, porque Jesús ya pagó los pecados por todos. Hermanos, eso claramente no es lo que enseña la Escritura. La Escritura alerta muy claramente que aquellos que persisten en pecar, aquellos que persisten en ser impenitentes, en permanecer sin arrepentimiento, el fin de ellos no es bueno. El fin de ellos no es el mejor. No hay vida eterna con Dios, sino una condenación perpetua. Y eso es enfático también cuando dice que Dios ha constituido que el hombre viva una sola vez y después de eso el juicio. Los hombres se enfrentarán a un juicio. La diferencia es que el pueblo de Dios tiene un representante ante Dios.
El pueblo de Dios tiene quien los defienda, quien interceda delante de ellos. Pero sin embargo, hermanos míos, los escribas y los fariseos habían sido muy rigurosos, muy meticulosos en enseñar los mandamientos, porque ellos los enseñaban. Ellos decían lo que la ley de Dios decía. Sin embargo, hermanos, el problema de ellos es que omitían lo importante, omitían la esencia, omitían la naturaleza de la ley. Y ese era el gran problema que Jesús estaba abordando en ese momento. Por lo tanto, desde que Él menciona no matarás, no cometerás adulterio, nosotros llegamos hasta ahora donde Jesús va a tratar con uno de los problemas más escandalosos, uno de los problemas más graves de ese tiempo. ¿Por qué? La Biblia dice, también fue dicho. Eso quiere decir que ellos enseñaron respecto al divorcio. No es que ellos no dijeron nada, no es que ellos guardaron silencio y no enseñaron o no hablaron al respecto. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Una de las cosas principales que podemos extraer de aquí para que entendamos la respuesta de Jesús y el escenario que Jesús está abordando, hermanos míos, es que consideremos al menos 3 puntos. Lo primero es lo que enseña la ley de Moisés referente al divorcio. Lo segundo es lo que enseñaban los escribas y los fariseos en cuanto al divorcio. Y lo tercero es lo que Jesús dice referente al divorcio. Es muy importante, hermanos, porque nosotros también vamos a dar lectura a Mateo 19, del versículo 3 al 9, que es una explicación mucho más completa de Jesús referente al divorcio. Pero primero vamos a leer Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 9, para que entendamos qué dice la ley de Moisés referente al divorcio. Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 9, y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, dice, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Entonces, lo primero que Dios trata en estos primeros versículos es cuál es efectivamente el sentido de la ley, para que nosotros, hermanos, podamos tratar con un tema tan complejo como el divorcio. Y estoy seguro que en muchas congregaciones este tema no se trata, o quizás se trata de mala forma, y muchos hermanos sufren por no saber cómo abordar esta situación, por no saber qué hacer sobre esta situación, o muchas personas han sido relegadas por encontrarse en esta situación. Yo creo que eso es muy probable. Por eso es importante que nosotros entendamos. Una de las cosas que pasaba, hermanos míos, es que los divorcios eran un escándalo antes de la ley de Moisés. Normalmente la mujer fue mirada como menos que la nada en los tiempos antiguos.
La mujer tenía un lugar muy inferior, hermanos. De hecho, hermanos, es muy factible que las mujeres inclusive eran consideradas menos que los animales. A tal punto que las mujeres solamente eran un objeto. De esa manera eran tratadas las mujeres en la antigüedad. Y eso, hermanos, daba raíz y gatillaba en que los hombres cometieran todo tipo de abusos con las mujeres. De hecho, cualquier tipo de cosa procuraban ellos divorciarse. Y simplemente, hermanos, el divorcio era algo terrible para la mujer. No denigraba al hombre, pero la mujer era muy denigrada por el divorcio, porque el divorcio significaba que ella quedaba desprovista de todo. Una mujer cuyo hombre se desprendía de ella, lo que le esperaba era la pobreza, era el hambre y por lo tanto la muerte. Una mujer que era repudiada por su marido le esperaba la ruina. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la ley de Moisés y vemos en realidad lo que Dios enseñó a través de la ley, está muy lejos de ser algo que denigra a la mujer. Está muy lejos de ser algo perjudicial para la mujer, sino que Dios está regulando esto. Dios a través de la ley regula y a la mujer, hermanos míos, la dignifica y al mismo tiempo la ayuda para que no pase lo que venía pasando antes de la ley. Si usted se da cuenta, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente o alguna cosa indecorosa, dicen algunas versiones, es importante que primero Dios está diciendo que ya el hombre no puede repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ahora el hombre debe reunir evidencias de que en realidad su mujer ha hecho algo indecoroso, ha hecho algo indecente. No puede deshacerse de ella porque simplemente encuentra que ya no es de su gusto, o porque no le cocina bien, o porque simplemente determinó ahora que no fue la mujer correcta que él eligió. En un principio, antes de la ley, podían deshacerse fácilmente porque no había nada que regulara esto. Y los divorcios eran el pan de cada día y la verdad es que era un escándalo. Y nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesús, cuando le da el sentido, Él dice una palabra muy clave, que Moisés no lo mandó, Moisés lo permitió. Y esa parte permisiva tiene una causa, la dureza de sus corazones. Y la dureza de sus corazones no es otra cosa que el pecado, hermanos. El pecado siempre intentará destruir todo lo que Dios hace. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno, y es bueno en gran manera. Por lo tanto, lo primero que regula la ley de Moisés es de que los hombres no pueden repudiar a sus mujeres por cualquier cosa. Eso dignifica a la mujer, pero sin embargo eso no queda hasta ahí, porque dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hermanos, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque ahora, cuando un hombre encontraba algo indecoroso en su esposa y finalmente él quería repudiarla, ya no podía hacerla como antes de la ley. Ahora él debía, ante dos testigos, él firmar una carta de divorcio y la mujer podía salir de su casa y ahora ella podía rehacer su vida. Por lo tanto, ya la mujer no quedaba desprovista. La mujer no quedaba a la aventura, ya no le esperaba la muerte en ese sentido. Ella podía rehacer su vida si algún otro hombre quería tomarla. Pero sin embargo, hermanos, aquí vamos a ver que Dios, más que interesado en el tema del divorcio, lo que Él está interesado desde el principio es de dar el sentido pleno al matrimonio, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio no es un invento del hombre. El matrimonio es un diseño de Dios. Él es el autor del matrimonio. Y por lo tanto, cuando alguien es el autor, tiene los derechos de autor. Y como derechos de autor, Él es el que define cómo es el matrimonio, cómo se lleva el matrimonio, y no como la cultura lo expresa, o no como los hombres lo dicen, o no como los escribas y los fariseos lo estaban enseñando. Ya no podían desprenderse de su mujer por cualquier cosa. Y ahora debían darle carta de divorcio para que esa mujer saliera de su casa con esa carta y ella pudiera rehacer su vida, porque si no quedaba desprovista de todo bien.
Pero eso no quedaba solamente ahí. Dios a través de la ley enseñó muy claro, hermanos, que el matrimonio no es un juego. Que el matrimonio no es una diversión, que hoy día te quiero, mañana no, hoy día sí, mañana no. No es como cuando tomamos una florcita, me quiere, no me quiere, hermano, eso no es así. En el corazón de Dios el matrimonio nunca algo ha sido ligero. Sin embargo, los hombres han corrompido lo que Dios ha diseñado. Mire lo que dice más adelante, en el versículo 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último. ¿Qué pasa ahora si esta mujer, para su desdicha, este hombre también la aborrece? Este hombre también le da carta de divorcio. Ahora lo que Dios dice es para el primer hombre que la desechó. Y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, se da cuenta que el hombre puede ahora repudiarla, o si él muere, mire lo que sucede, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Hermanos, en el corazón de Dios, Dios, por la dureza del corazón de los hombres, en este contexto, en la ley, quedó claro que el hombre podía dar carta de divorcio a su mujer, ya no por cualquier cosa, sino por algo que en realidad fuera coherente con despedirla o menospreciarla, pero debía darle carta de divorcio y esa mujer podía rehacer su vida para no quedar expuesta a la muerte. Sin embargo, dándole un sentido real al matrimonio, él dice, piénsalo bien si vas a menospreciar a tu mujer. Piénsalo bien si la vas a repudiar, porque si tú la repudias y le das carta de divorcio, tú la vas a envilecer, tú la vas a difamar. Por lo tanto, si tú le das carta de divorcio y esa mujer rehace su vida, tú no la puedes volver a tomar. Tú no puedes volver a tomar a esa mujer, porque el matrimonio ni la mujer es un juguete. Eso es lo que Dios le está dando a entender a través de la ley. No es que hoy día la quiero y mañana no. Hoy día la saco de la casa y hoy día la traigo de vuelta. Hermanos, en el corazón de Dios nunca ha estado eso, jamás. Y eso está en la ley. Dijimos que los 3 puntos es qué es lo que dice la ley, qué es lo que enseñaron los escribas y fariseos y cómo Jesús los va a llevar al principio de todo, hermanos. Cómo Jesús les va a enseñar cómo siempre ha estado el matrimonio y este tema en el corazón de Dios. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, hermanos míos, vemos claramente que la ley de Dios no enseña de un divorcio por cualquier cosa, no enseña de que el hombre puede repudiar a su mujer de cualquier manera, sino que Dios reguló el divorcio para que las cosas no se dieran de la misma manera como habían antes. Y Él resguardó a la mujer, hermanos. Que la mujer haya sido menospreciada a lo largo de la historia no fue lo que Dios quiso hacer. No fue lo que Dios diseñó. Ese fue por causa del pecado. El pecado que ha morado en el hombre desde el principio, hermanos, y corrompió todo lo bueno del Señor. Y las mujeres finalmente fueron muy menospreciadas a lo largo de la historia, pero la ley de Dios no enseñaba eso. Perfecto, encontró algo que es digno de repudiarla, repúdiela, pero dele carta de divorcio. Y esa mujer puede volver a casarse, pero usted no la puede volver a tomar. Es que ahora otra vez me nació el amor. Ahora veo que en realidad estaba enamorado. No, esto no es un juego. Esto no es algo gracioso. Esto no es algo que yo dejo y después tomo. Esto no es un juguete como que está botado ahí en el baúl de los recuerdos y cuando me acuerdo que lo tengo lo vuelvo a tomar. Dios dejó muy claro, hermanos, que el matrimonio no consiste en eso. Eso no es el matrimonio. Por eso quiero dejar muy claro que Jesús, más que hablar y dejar claro los términos del divorcio, Él quiere darle el sentido real al matrimonio. Él quiere mostrar que el matrimonio en realidad es diseñado por Dios, que Él es el autor y quiere mostrar cuál es la importancia y cuál es la vitalidad del matrimonio y quiere enseñarnos a todos nosotros que cuando hay problemas en el matrimonio no hay que ir al psicólogo,
No hay que ir a especialistas para que nos digan cómo solucionar el matrimonio, sino que hay que ir al autor del matrimonio, el que sabe en qué consiste el matrimonio, cómo debe conducirse el matrimonio y qué hay que hacer cuando las cosas no andan bien. No hay que acudir, hermano, a especialistas naturales, hay que acudir al autor del matrimonio. Y el autor del matrimonio es Dios. Vamos a Mateos capítulo 19. Versículo 3 al 9. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y mire la respuesta de los discípulos al comprender la enseñanza de Jesús. Versículo 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Se da cuenta la respuesta de los discípulos? En realidad, como hemos venido aprendiendo de que cualquier cosa es causa de poder repudiar a nuestras mujeres, estaba re fácil así. Era muy fácil casarse y si algo no me gustaba, yo podía despachar a mi mujer mientras yo le diera carta de divorcio. Hermanos, ya ahí está todo el asunto. Ellos una vez más se conformaban mientras ellos cumplieran rigurosamente. Hay que darle carta, perfecto, le hacemos carta. Inclusive si que hay que poner recomendación, le ponemos recomendación. Y con eso ellos estaban totalmente tranquilos. Hermanos, pero nunca estuvo en el corazón de Dios de que ellos simplemente se conformaran. Hay que dar carta, hay que dar carta. No, que ellos entendieran el amor de Dios hacia ellos y la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Esa es la realidad en cómo Dios, hermanos, resguarda, protege a la mujer en la ley. No sé si ustedes se dan cuenta cómo Dios protege a la mujer en la ley. La protege del menosprecio del hombre, la protege de la maldad del hombre en ese tiempo. Y una maldad que aún se replica hoy día, pero que hoy día en el tiempo que estamos ya no solamente hombres piensan en esto. Por lo tanto, hermanos, nosotros aquí vemos con claridad que los fariseos se acercan a Jesús, una vez más, para tentarle. Ellos no vienen con la intención de honrar la ley. Ellos quieren tentarlo. Ellos quieren quitarle popularidad. Ellos quieren difamar a Jesús por sus enseñanzas. Pero sin embargo se van a dar cuenta que totalmente lo contrario, no van a poder quitar popularidad porque no van a poder enfrentar a la palabra viva. Y dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos, hermanos, estaban a favor de que podían repudiar a la mujer por cualquier causa. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos notar que en aquellos tiempos habían dos escuelas rabínicas, y esto es muy importante. Si bien la Escritura no lo menciona, pero es importante conocer que habían dos escuelas rabínicas. Una era la escuela de Gilel, que era una escuela liberal, donde él enseñaba que se podía repudiar a la mujer por cualquier causa. Eso, hermanos, incluía que si la mujer hacía pan y se le quemaba, el hombre podía darle carta de divorcio porque no sabía hacer pan. Si la mujer cocinaba con exceso de sal, podía darle carta de divorcio porque era una mujer que no sabía cocinar. Si él sentía que su mujer no le expresaba demasiado afecto, él podía repudiarla por ser una mujer con falta de afecto. Por lo tanto, esa escuela enseñaba de que obviamente el hombre podía desprenderse de su mujer por cualquier causa. Y había otra escuela rabínica que era la escuela de Shammai, y él enseñaba en esa escuela rabínica que la única cláusula de excepción para poder dar carta de divorcio era la infidelidad, era el adulterio, era corromper el lazo matrimonial.
Pero sin embargo, hermanos, si ustedes se dan cuenta claramente, el pueblo estaba a favor de Gilel. ¿O ustedes creen que van a estar a favor de Shammai? No, no les caía bien Shammai. Era muy estricto Shammai, era muy conservador. Pero sin embargo el pueblo, hermanos, estaba a favor de Gilel. Por eso viene, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa? ¿Es lícito? Obviamente si él decía que no, iba a quitar popularidad porque el pueblo entero creía que Gilel estaba en lo correcto porque era lo que les convenía. Pero hermanos, lo más grandioso es que Jesús no apunta ni a Gilel ni apunta a Shammai, porque esto no fue un diseño de ellos. No fue un diseño de una escuela rabínica. Esto nace del corazón de Dios. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? Hermanos, si nosotros no nos involucramos en el tiempo y no sabemos a quién Jesús les está respondiendo, no entendemos nada. Ellos eran los intérpretes de la ley, eran los maestros de la ley, y Jesús le dice, ¿no habéis leído? O sea, prácticamente ustedes, ¿qué están haciendo en la sinagoga si ni siquiera saben lo que dicen las Escrituras? ¿No habéis leído? Que el que los hizo al principio, hermanos, ¿a dónde acudió Jesús? Al principio eterno. Jesús no acudió a Gilel, no acudió a Shammai, Jesús acudió a las Escrituras. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Génesis 2, hermanos, 24. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, con eso los destruyó por completo. ¿Acaso ustedes no han leído? ¿Acaso ustedes no entienden la esencia del matrimonio? ¿Por qué ustedes están pensando en dar carta de divorcio? ¿Por qué ustedes están pensando en repudiar a sus mujeres por cualquier cosa? ¿Acaso no entienden que el matrimonio los hace una sola carne? ¿Y por qué ustedes están intentando separar lo que Dios ha unido? Les está dejando en claro que su concepto de la ley de Dios es muy vago, que su comprensión es muy superficial y que claramente Él los está dejando en su lugar, dando a entender que no han comprendido la esencia del matrimonio. Y creo que no es algo que solamente pasa en ellos, hermanos. Aún nosotros necesitamos crecer mucho en la comprensión de lo que es el matrimonio. Por eso lo he dicho muchas veces y creo que lo voy a seguir reforzando hasta que Dios me dé vida. Un matrimonio con separación de bienes no es matrimonio, hermanos. Si se casó con separación de bienes porque piensa que en algún momento se va a separar. Y el matrimonio no tiene esa esencia. No, el matrimonio es una unión. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y mire lo que dice en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y mire, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, qué extraordinario esto. Mire, para que yo pueda juntar esto, yo necesito poner pegamento, ¿cierto? Y un pegamento, si le echo gotita, es un pegamento fuerte y ya es uno solo. Hermanos, aquí no dice que fueron juntados con la gotita, dice que Dios lo juntó. Dios, hermanos, lo juntó. Y lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque ya no son dos, son uno. ¿Y sabe lo que significa eso? Ustedes pensando en repudiar a sus mujeres y no han entendido que con sus mujeres ahora son uno. Y si ustedes le quieren dar carta de divorcio, es como que ahora intentemos despegar esto. Y si lo intentamos despegar, se rompe. Se destruye. Y no solamente destruye a la mujer, porque son uno, se destruyen ambos. Ambos son dañados por el divorcio. Y yo creo que todos los que han pasado por esa experiencia saben que en realidad hay dolor, hay sufrimiento, porque es una experiencia dolorosa y traumática, hermanos. Pero sin embargo, Él les enseña lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ellos una vez más se excusan y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, hermanos. Ellos dijeron Moisés mandó. No, Moisés no mandó. Moisés lo permitió para regular la cantidad de divorcios en donde las mujeres quedaban completamente desprovistas de todo. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, una vez más, mas al principio esto no fue así. En el principio de Dios, el diseñador del matrimonio no lo diseñó para que el matrimonio fuera disuelto. No lo diseñó para que el matrimonio fuera roto por causa de la dureza de nuestro corazón. Pero sin embargo fue por el pecado que Dios permitió que por causas que en realidad fueran quizás de alguna forma notorias o fueran válidas, le dieran carta de divorcio. Pero para que las mujeres no fueran desprovistas de todo bien, el hombre debía dar carta de divorcio. Por lo tanto, tenemos la ley de Dios regulando y resguardando a la mujer. Tenemos a los escribas y fariseos corrompiendo la enseñanza bíblica. Y tenemos al Señor Jesús trayendo la plenitud de la enseñanza, trayendo el corazón de la enseñanza, de que en el matrimonio ya no son dos. En el matrimonio son uno, hermanos. Y hay una cosa extraordinaria, hermanos, que nosotros podemos ver en el ejemplo de José. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 19, al entender lo que dice la ley y al entender lo que pasaba cuando una mujer es desprovista por causa, hermanos, de fornicación, por causa de cometer adulterio, es algo importante comprender ahí. Cuando José supo que María estaba embarazada, dice que él quería huir para no difamarla, para no envilecerla. Porque si él le daba carta de divorcio, debía en la carta de divorcio decir que ella había quedado embarazada de otro hombre. Y eso significaba, hermanos, que esa mujer iba a ser repudiada y que ningún hombre iba a querer estar con ella. Pero sin embargo, él dice que él se fue para no difamarla. ¿Sabe lo que significa eso? Que él cargaría con toda la culpa. Porque la gente pensaría, dejó embarazada a María y él se fue. ¡Qué mal hombre! Todo el repudio se lo llevaría a él. Todos los malos dichos, todos los malos comentarios. Él ni siquiera podría volver a acercarse a la ciudad porque seguramente lo matarían. Pero él prefirió llevar el oprobio a él. Él prefirió llevar la vergüenza a él. Él prefirió que todos los malos comentarios fueran para él, pero él no quiso difamar a María. Hermanos, eso es el corazón de Dios. A pesar de que Malaquías dice que él aborrece, él repudia el divorcio. Porque él fue el que unió al hombre con la mujer para que sean uno solo. Él lo repudia, él lo aborrece. ¿Por qué? Porque él ama con amor eterno. Y ese amor está ejemplificado, hermanos, de una manera gloriosa en la vida de José. Hermanos, ¿qué hombre hoy día está dispuesto a hacer eso? Pero sin embargo, él no quiso difamarla. Él se iba a perder, quizás nadie lo iba a considerar, pero él no quiso difamar a su mujer. Prefirió llevar él el peso, hermanos. Y ese es el corazón de Dios. Esa es la esencia de Dios en cuanto al matrimonio. O cuando vemos en Juan capítulo 13, versículo 1, cuando habla de sus discípulos, a pesar de todos los problemas que se avecinaban, a pesar de todas las dificultades que venían, él dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Hermanos, ahora preguntémonos nosotros, nuestras fallas son más que cuando la mujer no sabía hacer un buen pan. Nuestras fallas son más que cuando la mujer cocinaba y no tenía sal la comida. Los hombres veían que eso era suficiente para poder despacharlas y para poder repudiarlas. Hermanos, las deficiencias nuestras son mucho mayor, pero sin embargo Él nos amó y nos amará hasta el final. No hay ninguna deficiencia nuestra que haga que Él nos repudie. Él no conoce las cartas de divorcio. Él no sabe lo que es desprenderse de su amada. Por lo tanto, hermanos, ese es el sentido que Jesús le está dando. ¿Por qué ustedes están tan preocupados del divorcio? ¿Por qué ustedes están tan preocupados si pueden despachar a sus mujeres por causa de cualquier cosa? En vez de estar preocupados de eso, deberían preocuparse de amar a sus mujeres y de ser como Dios, de amarlas a pesar de sus defectos, a pesar de las cosas que ustedes puedan ver. Eso es lo que debería motivarlos en el matrimonio. Dejen de pensar como si son dos y piensen en realidad que son uno, hermanos.
Esto nos compromete a todos, hermanos, y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, y no solamente a los casados, sino también a quienes se van a casar, que sepan en realidad en qué consiste el matrimonio, que no es lo que la cultura ha implementado, no es lo que las personas enseñan, no es lo que los escribas y fariseos dijeron, no, lo que Dios unió no lo separe el hombre. No puede ser separado por el hombre, porque Dios lo unió. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esa es como la causa excepcional por la cual Jesús está diciendo que son razones válidas. Sin embargo, hermanos, que sea una razón válida no significa que sea un mandato. La pregunta es ahora, ¿qué es lo que el Señor aprueba para poder divorciarse? Porque Él deja claro que Él aborrece el divorcio. Él deja claro que Él ama a los suyos con amor eterno y no existe tal posibilidad en su corazón de desprenderse de nosotros. Pero sin embargo, hermanos, Dios está hablando a través de su palabra y da a entender. Aquí, hermanos, hay dos quizás explicaciones posibles. Porque el término que se usa es la palabra fornicación, no es la palabra adulterio. ¿Se da cuenta de eso? Y usted puede decir, anteriormente se menciona no cometerás adulterio y ahora se está hablando del divorcio. Parece que tiene mucho que ver, parece que en realidad el adulterio es causa de poder volver a casarse, de las nuevas nupcias. Pero sin embargo, hermanos, yo creo que eso no es lo que está en el corazón del Señor Jesús, porque no es necesario vincular el adulterio con el divorcio. ¿Sabe por qué? En la ley no dice nada que el que adultera puede divorciarse, porque el que adulteraba moría. El que adulteraba moría, por lo tanto no había necesidad de divorcio. Entonces no está vinculado directamente. Por eso es que el corazón de nuestro Señor está volcado a darle el sentido real al matrimonio. Pero sin embargo, a la hora que entendemos que el que cometía adulterio moría, eso dejaba en libertad de volver a casarse a la parte inocente, porque ya el contrato matrimonial se terminaba. Pero sin embargo, en el corazón de Dios, el matrimonio nunca ha sido un mero contrato. En el corazón de Dios, el matrimonio es un pacto. Es un pacto, hermanos. Wow, es un pacto. Y Jesús hizo un pacto con su iglesia sellado con sangre. Y ese pacto es eterno. Ese pacto no termina, hermanos. Eso es extraordinario. Y lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Se da cuenta del peso de esas palabras? Yo lo uní. ¿Por qué tú lo estás separando? ¿Por qué estás enseñando algo diferente a lo que Él enseñó? ¿Por qué estás diciendo cosas distintas? ¿Por qué estás permitiendo cosas distintas al pueblo de las que Dios ha enseñado? Por lo tanto, por lo que enseñan las Escrituras, claramente podemos ver nosotros que si hay algo por lo que Dios permite el divorcio, es por causa de infidelidad. Es por causa de una corrupción de lo que es la integridad marital, porque así como Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece el lecho con mancilla. Dios aborrece que se corrompa el lazo. Por lo tanto, Dios lo permite, pero entiéndase, Dios no lo ordena. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera opción ante una infidelidad no es el divorcio. La primera opción es el perdón. Qué fácil es decirlo desde aquí, seguramente la mayoría dirá. No es fácil, hermanos, yo también estoy casado. No es fácil decirlo, pero sin embargo es la enseñanza de Dios. Y Dios nos llama a que nosotros volquemos nuestro corazón al suyo. Y Él es un Dios perdonador. ¿Cuántas infidelidades nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas? Por eso el apóstol Pablo se aventura a decir, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por lo tanto, hermanos míos, el corazón de esto es darle la importancia real al matrimonio. El matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juguete. Su esposo, su esposa no es un juguete que usted lo toma hoy y que lo deja mañana, que a usted le interesa hoy y no le importa mañana. Eso no funciona de esa manera en el corazón de Dios. En el corazón de Dios somos uno. En el corazón de Dios somos uno. Y creo que es muy importante que vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Del versículo 21. Dice,
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Escucharon eso? Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Creen que en realidad podrán hacerlo? Muchas veces dicen, es difícil sujetarse. Y los hombres dirán, es difícil amar como el Señor. Yo no creo que es difícil, yo creo que es imposible, hermanos. Y hasta que no reconozcamos que no somos capaces de hacerlo, no podremos hacerlo. Hasta que nosotros no reconozcamos que que necesitamos la gracia del Señor. Y cada vez que acudimos al sometimiento, al amor de una manera propia, no lo vamos a hacer. Necesitamos primero reconocer que no podemos, para que Dios en su gracia nos guíe y nos ayude a poder hacerlo. Pero mire lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice que así como Cristo es el Salvador de la iglesia, el marido es el Salvador de su esposa. ¿Qué vemos nosotros en el divorcio? El hombre se está desprendiendo de su esposa. Y Dios dice que el hombre debe ser el Salvador de su esposa. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, eso es extraordinario. Así como Cristo se entregó por su iglesia para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Apartarla, evitar que se contamine, evitar que tenga todo tipo de mancha. Hermanos, es la labor del esposo eso, apartar a su mujer y evitar que se contamine, no envilecerla, no difamarla, sino santificarla, sino cuidarla, hermanos, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Sí, pero es que mi mujer tiene tantas dificultades o mi mujer tiene tantas cosas que no me agradan. ¿Qué está haciendo el esposo para que esas cosas mejoren? ¿Qué está haciendo el esposo para que esas cosas mejoren, hermanos? Y estoy involucrado en eso. En vez de pensar simplemente, mi esposa no me agrada, le voy a dar carta de divorcio. Mi esposa como que ya no está igual que antes, le voy a dar carta de divorcio. No, el hombre es el que tiene que preocuparse de santificarla, de presentársela a sí mismo como gloriosa, como sin mancha y sin arruga, hermanos. Esa es la labor del hombre en el matrimonio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, con esto destruye a los fariseos y a los escribas. Se están desprendiendo de su mujer. ¡Qué necios! Ustedes están aborreciendo su propia vida. Se están aborreciendo ustedes mismos. Hermanos, en el corazón de Dios todo es tan distinto. En la mente de Dios todo es tan diferente. Podemos ver las cosas de manera tan distinta. Es que ya no aguanto más esta situación. Hermanos, ¿cuánto Dios nos ha aguantado a nosotros? Es que no cambia y usted cambió. Es que no anda como yo quiero. Ay, y nosotros andamos como Dios quiere. No es así, hermanos. Normalmente nosotros queremos que las personas cambien sin nosotros hacer nada para poder intervenir en eso. No somos agentes de cambio, como escuché un día decir un pastor. Debemos ser agentes de cambios en nuestras esposas, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El marido debe amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe honrar y respetar a un marido que la ama, así como Cristo. ¿Eso quiere decir que la mujer debe exigir al marido que sea como Cristo? ¿Que esté como Cristo en todos los aspectos? Hermanos, no. Las hermanas tampoco deben abusar de eso. Pero sin embargo, las mujeres sí deben reconocer si hay un crecimiento continuo en sus esposos. Y no tienen excusa para sujetarse si ven ese crecimiento
y ven que en realidad ellos se están conformando a la palabra de Dios. Y al mismo tiempo los esposos no deben demandar un sometimiento completo y total, ignorando que es imposible por causa del pecado, pero sin embargo deben ser pacientes con sus esposas al ver que en realidad hay un crecimiento en el sometimiento. Hermanos, el crecimiento de la esposa depende mucho de su esposo. Y sin embargo los escribas y los fariseos, ¿es posible divorciarse de su mujer por cualquier causa? Jesús le dice, no. En el corazón de Dios eso nunca ha sido así. En el corazón de Dios es que ames a tu mujer, es que santifiques a tu mujer, es que sustentes a tu mujer y que cuides a tu mujer. Bueno sería tomar el ejemplo de José, que amó tanto a su mujer que no quiso difamarla, que no quiso envilecerla, no quiso hacerlo. No sé qué habrá pasado por su mente, quizás en algún momento pensó, quizás en algún momento esto pasará y podré volver y podré tomarla. Pero él no quiso envilecerla. Él no quiso entorpecer el camino de esa mujer. Pero hermano, como Dios es bueno, Dios no dejó a José que se fuera. Y él apareció en sueño y dijo, no tengas miedo de tomar a María por tu mujer, porque lo que está engendrado en su vientre del Espíritu Santo es. Hermanos, qué extraordinario. Como Dios honra a los que le honran. Como Dios, hermanos, aparece de una manera extraordinaria cuando nosotros queremos vivir conforme a su voluntad, a pesar de que nadie dice que esto es fácil. Nadie dice que esto es simple. Sin embargo, hermanos, el divorcio en los tiempos antes de la ley, en el tiempo de la ley y en los tiempos actuales, es algo que deja en manifiesto la dureza de nuestro corazón. Y cómo no hemos acudido al Dios que diseñó el matrimonio para que nos dé las directrices de cómo solucionar las cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, no quiero dejar de decir, hermanos, que si en realidad esto ha pasado, porque creo que ha pasado, y es una realidad en algunos, el divorcio. Pero sin embargo, hermanos, toda persona que ha pasado por este momento traumático del divorcio, porque esto no solamente involucra a las personas directas, sino que hay familias también involucradas. Y siempre es doloroso, como cuando usted despega un papel, se rompe. Hay dolor, hermanos, hay traumas, hay personas que no quieren hablar de esto. Y como les decía en un principio, hay muchas personas que no saben qué hacer. Hay personas que llegan a una congregación y no quieren involucrarse en nada porque aún siguen llamándose adúlteros o son divorciados y no tienen un lugar en el pueblo de Dios. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que Dios aborrece el adulterio, a pesar de que Dios aborrece el divorcio, a pesar de que Dios aborrece el pecado, ni el adulterio ni el divorcio son pecados imperdonables. No son el pecado imperdonable. Dios aborrece el pecado, pero Dios perdona el pecado. Dios aborrece el divorcio, pero Dios perdona al divorciado. Dios aborrece el adulterio, pero Dios perdona al adúltero. ¿Cuándo lo perdona? Cuando confiesa su pecado. Cuando reconoce que lo que hizo no fue lo correcto. Cuando reconoce que cuando adulteró pecó contra Dios. Que cuando reconoce que su divorcio fue una ofensa ante Dios. Porque Dios no procura el divorcio, Dios procura el perdón. Pero sin embargo, cuando viene ante Él en arrepentimiento y en fe, ¿sabe lo que ocurre? Dios perdona su pecado. Dios perdona su adulterio. Dios perdona la mala decisión de haber roto lo que Dios unió. Pero Dios lo perdona porque Él es amplio en perdonar, hermanos. Él es amplio en perdonar. Por lo tanto, a pesar de que este es un tema muy difícil de abordar, es un tema muy difícil de predicar, pero al mismo tiempo trae mucha esperanza, hermanos, para aquellos que han cometido este tipo de pecados, de adulterio o de divorcio, de que si lo han confesado delante del Señor, ya no deben identificarse como adúlteros, ya no deben identificarse como divorciados, deben identificarse como pueblo de Dios, como cristianos, porque han sido comprados a precio de sangre. Eso es muy importante, hermanos. El pecado imperdonable no es el adulterio. Muchos predican que el pecado imperdonable es el adulterio. Muchos dicen que el pecado imperdonable es el divorcio. No, hermanos. Dios lo aborrece, pero Dios lo perdona. Pero ya no soy el adúltero, ya no soy el divorciado. No, soy un hijo y una hija de Dios. Es como pasa en el caso de la homosexualidad o las mujeres que son lesbianas. Cuando ellas vienen en arrepentimiento y fe, Dios los perdona. No es que yo soy lesbiana, no, ya no es lesbiana, es cristiana. Es cristiano. Dios ha perdonado su pecado. Esto erais alguno de vosotros. Esto erais. Ya eso no nos identifica, hermanos. Eso no nos identifica.
Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos cuál es el corazón de la ley, cuál es el propósito, hermanos. No se puede disolver lo que Dios ha unido. Así como no se puede disolver el pacto hecho en sangre que Él ha hecho con su iglesia, tampoco deberíamos disolver el pacto del matrimonio. Sin embargo, el que lo ha hecho, el que vivió esa experiencia, si se ha arrepentido, ha experimentado el perdón de Dios. Y ya no traiga a memoria las cosas pasadas, porque de eso no se agrada al Señor. Lo que tiene que traer a la mente es que Cristo perdonó su pecado. Lo que tiene que traer a la mente es que ahora es una nueva criatura porque está en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. ¿O no? ¿O es simplemente ahí? ¿O solamente está en la Biblia? No, hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, el que nos ha reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, pongámonos en pie. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, cuánta gracia, Dios mío, le damos por este tiempo que usted nos ha permitido a la luz de su palabra. Ayúdenos, Señor, para comprender a una mayor profundidad lo que usted nos ha permitido en este día. Enséñanos, Señor, a apreciar tu corazón en tus ordenanzas, tu corazón en tu ley, Señor. Y permítenos amar tu ley. Más dulce que la miel es tu palabra. Enséñanos a saborear tu palabra, a deleitarnos en ella de día y de noche, Señor. Porque tus mandamientos no son gravosos, Dios mío. Tu palabra, Señor, es lumbrera nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Gracias por esta palabra que tenías para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en ella y a poder comprender la importancia de nuestro matrimonio. Si hemos tenido dificultades, Señor, si hemos tenido quizás discusiones, los matrimonios que estamos presentes, ayúdanos a mirarte a ti y tu amor perfecto, tu fidelidad, Señor, aún en medio de nuestras imperfecciones. Ayúdanos a nosotros los esposos a amar a nuestras mujeres y no tener en mente todos sus errores, Señor, sino como Cristo amó a la iglesia y procura santificarla y procura presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Que ese sea nuestro objetivo de este día en adelante, en amar a nuestras mujeres y preocuparnos, Dios mío, por su crecimiento, preocuparnos porque nada las contamine, porque nada las manche, Señor, porque ellas son nuestras mujeres, ellas son nuestras esposas, Dios mío, y nadie puede envilecerla, a trabajar para que nadie las pueda difamar, Señor, porque son nuestras esposas. Así como usted lava a su iglesia, así también nosotros podremos preocuparnos, Señor, de que ellas siempre se estén limpias, y así también las mujeres puedan apreciar esta palabra y puedan reconocer el amor de sus maridos y puedan someterse en todo como al Señor. Qué hermoso amor, qué hermoso sometimiento cuando vemos de que esto muestra la relación de Cristo con su iglesia. Ayúdanos, Señor, a reflejar este amor y esta unión tan gloriosa. Y, Señor, a todos aquellos que han pecado y que hemos pecado delante de ti, tu gracia perdonadora sea con nosotros. Gracias por tu perdón en Cristo Jesús. Gracias por lavarnos con tu preciosa sangre. Hoy nos presentamos sin mancha y sin arruga delante de ti. Nos presentamos con alegría, no como pecadores miserables, Señor, sino como santos que han sido limpiados de toda su maldad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.